La verdad ineludible emergió con la fuerza de un torrente, la existencia del futbolista más portentoso que el orbe conoció. Aquel cuyo arte sobre el césped provocó que el mismísimo Diego Armando Maradona, el astro argentino, reconociera su superioridad desde el palco de honor, rendido en aplausos. Contrastando dramáticamente con ese pináculo de reconocimiento, se nos presenta la imagen desoladora de un ser humano en sus 37 años, postrado en las avenidas de una ciudad cualquiera, hundido en las profundidades del alcoholismo y la melancolía, con una plétora de hijos nunca asumidos. Su trayectoria, una sinfonía de genialidad, fue cegada abruptamente antes de alcanzar su clímax, un talento prodigioso disipado, una leyenda en ciernes que jamás se materializó. Lo que rara vez se cuenta es la senda que llevó al jugador más dotado de todos los tiempos a convertirse en una mera promesa desvanecida. Su apelativo era Jorge Alberto González Varillas, pero para todo el istmo centroamericano, era simplemente el Mágico González, un nombre que evocaba asombro y admiración. Y los eventos que se sucedieron en España, en su natal El Salvador, y en los recovecos de su propia existencia, alteraron irrevocablemente su destino. En los próximos instantes, que se extenderán por más de 55 minutos de revelaciones impactantes, desvelaremos aspectos jamás contados de su vida. Primero, la increíble proposición del Real Madrid, una de las instituciones futbolísticas más grandiosas del planeta, que él rehusó para permanecer anclado a su entorno familiar. Conoceremos también los pormenores del contrato que signó bajo los efectos de la embriaguez, un documento que truncó prematuramente su ascenso en el balompié europeo. Segundo, se hará pública la inolvidable declaración de Maradona, donde admitió sin ambajes que Mágico poseía una habilidad superior a la suya. Reviviremos el encuentro en el que Mágico exhibió una maestría tal que dejó en una situación casi irrisoria al considerado mejor deportista de todos los tiempos. Tercero, profundizaremos en la dolorosa realidad de los hijos que nunca reconoció, el rastro de las mujeres que lo buscaron en vano y el tormento del alcoholismo que lo arrastró al borde de la muerte en 3 ocasiones distintas. Finalmente, la cuarta y quizás más enigmática pregunta: ¿por qué nunca consiguió trascender las fronteras de El Salvador? El temor que lo paralizó, la modesta vida que prefirió por encima de la gloria mundial. Les advertiremos cuando cada uno de estos capítulos se inicie. Pero si deciden abandonar la narración antes de su culminación, se perderán el punto álgido, la explicación profunda de por qué un individuo con el potencial de erigirse como el más grande del mundo optó por la senda de la anonimidad, por una vida lejos de los focos que su talento merecía. 1958. En el corazón de San Salvador, la capital de El Salvador, existía un enclave que ni siquiera ostentaba una denominación oficial. Lo conocían simplemente como La Chacra. Un mosaico de viviendas construidas con láminas de zinc, caminos polvorientos sin el lujo del asfalto, y un suministro de agua que llegaba con intermitencia, apenas un par de veces por semana. En este humilde escenario nació Jorge Alberto González Varillas, el tercer vástago en una familia numerosa de 9 hermanos. Su progenitor, también llamado Jorge, se desempeñaba en cualquier labor que le permitiera subsistir, desde albañil hasta cargador, pasando por vendedor ambulante. Sus ingresos apenas alcanzaban para garantizar el sustento diario. En ocasiones, su madre, Rosa, dedicaba 12 extenuantes horas al día a lavar ropa ajena, con las manos agrietadas y la espalda encorvada por el esfuerzo. Una rutina que repetía 3 veces por semana. Era un ambiente de lucha constante, donde la mera supervivencia era una proeza. Mágico tenía apenas 4 años cuando sus pequeños pies entraron en contacto con su primera pelota. Lejos de ser un balón reglamentario, era una rudimentaria esfera confeccionada con calcetines desgastados y cinta adhesiva, un testimonio de la ingeniosidad nacida de la necesidad. Descalzo, se lanzaba a las calles de tierra a desafiar a niños que le doblaban o triplicaban la edad, con 8, 10 o incluso 12 años, y asombrosamente, siempre salía victorioso. La destreza innata de aquel infante era tan evidente que un vecino, observando su juego, le vaticinó a su padre: «Ese muchacho será futbolista, o terminará pereciendo en las calles. No hay término medio para él». Una profecía dual que con el paso del tiempo
demostró ser inquietantemente certera en ambos extremos. Su niñez fue un crisol de privaciones y talento desbordante, forjando un carácter que, si bien excepcional en el juego, comenzaría a mostrar fisuras en su comportamiento y decisiones personales. Mágico creció en los turbulentos años de la Guerra Civil Salvadoreña, un periodo sombrío que se intensificó alrededor de 1980. La nación entera se desmoronaba bajo el peso de la violencia, envuelta en un conflicto brutal entre guerrilleros y militares, un panorama salpicado de explosiones, secuestros y masacres indiscriminadas. En su barrio, el concepto de un parque infantil era una quimera. Los niños jugaban entre los escombros de casas calcinadas, sorteando el peligro de balas perdidas. Años más tarde, Mágico reflexionaría sobre esa época con una frase desgarradora: aprendí a jugar al fútbol esquivando la muerte. Las ráfagas de disparos eran una señal para arrojarse al suelo, pero en cuanto el silencio volvía, la pelota regresaba a sus pies y el juego se reanudaba con la misma intensidad. A los 12 años, Jorge ya era una celebridad local en San Salvador, no en el ámbito profesional, sino en los intensos campeonatos barriales que eran el pulso de la comunidad. Cada domingo, un descampado se transformaba en el epicentro de un torneo, una mezcla vibrante de equipos vecinales, apuestas clandestinas, el flujo incesante de cerveza y, en ocasiones, estallidos de violencia. Mágico, al frente de su escuadra de La Chacra, irrumpía en la cancha. Eran niños contra adultos, descalzos contra botas prestadas, y el resultado era invariablemente una demolición futbolística. Mágico ejecutaba movimientos que nadie había presenciado, regates con el balón pegado al pie como una extensión de su cuerpo, chilenas desde la mitad del terreno de juego, pases imposibles entre las piernas de los contrarios, sin siquiera mirar. Tras un partido, alguien atónito le preguntó su nombre. «Jorge», respondió él. Y la réplica fue un eco que resonaría por siempre. «No te llamas Jorge, te llamas Mágico, porque lo que haces es pura magia». Desde ese instante, el apodo se adhirió a él de forma indisoluble, inmortalizando su arte sobre el césped. Al alcanzar los 14 años, Mágico abandonó sus estudios, nunca desarrolló una fluidez lectora adecuada, ni logró comprender los fundamentos de las matemáticas. Sin embargo, estas carencias no le inquietaban. «¿Para qué necesito estudiar?», le replicó a su madre, con la convicción inquebrantable de su destino. «Yo seré futbolista». Su madre, afligida, derramó lágrimas implorándole: «El fútbol no te asegurará la comida. Debes estudiar». Pero la voz de Mágico no atendió a las súplicas maternas. Se apartó del hogar, buscando refugio en los sofás de amigos, entregándose por completo al balompié, jugando incansablemente de día y de noche. A los 15 años, un observador del Club Deportivo FAS, una de las potencias futbolísticas de El Salvador, lo descubrió. Asombrado por su destreza, le inquirió su edad. 15, afirmó Mágico, una respuesta que el ojeador recibió con escepticismo. «Mentira, debes tener más». Pero Mágico mantuvo su edad. El explorador de talentos lo condujo a las pruebas del FAS. Allí, Mágico se enfrentó a profesionales curtidos, hombres de 25 o 30 años, dotados de experiencia y técnica. A todos ellos los humilló con una facilidad pasmosa. «Firme aquí», le instó el entrenador del FAS. Extasiado por su desempeño, este documento estipula que jugará para nosotros. Mágico estampó su rúbrica sin apenas leer, una consecuencia directa de su deficiente habilidad lectora. Aquel acto aparentemente insignificante marcó el primer eslabón de una cadena de decisiones erróneas, preludio de una vida donde el talento y la imprudencia bailarían una danza constante. Fue el inicio de una carrera prometedora, pero también el germen de los desafíos que su personalidad y sus carencias le impondrían. Este es solo el comienzo de una historia extraordinaria, la de un hombre que desafió las expectativas y cuyo camino nos ofrece reflexiones profundas. Si desean seguir descubriendo los entresijos de esta apasionante narrativa y muchas otras, les invitamos cordialmente a suscribirse a este canal. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo relatos que impactan y nos hacen pensar. 1976. Con apenas 16 años, Mágico González realizó su esperado debut con el FAS.
El primer contacto con el balón se tradujo en un caño magistral que dejó al lateral derecho inmóvil, sentado en el césped. En su segundo toque, un regate deslumbrante despojó al defensa central de cualquier posibilidad de reacción. Y con el tercer contacto, el esférico se alojó en la red con una volea imparable desde el exterior del área. El estadio entero estalló en un clamor ensordecedor. 15,000 almas coreaban al unísono. ¡Mágico! ¡Mágico! Los cronistas deportivos, atónitos, apenas lograban articular una línea, presenciando cómo un adolescente de 16 años convertía lo imposible en una realidad palpable. Sin embargo, Mágico, con su carácter peculiar, no sabía cómo gestionar la avalancha de fama, la súbita riqueza, ni la atención desmedida que ahora gravitaba sobre él. Tras el encuentro, sus compañeros lo arrastraron a una celebración en un céntrico bar. El ambiente era una mezcla embriagadora de cerveza, música y la compañía de mujeres. Esa noche, Mágico bebió su primera cerveza. El sabor le complació. Luego vino la segunda, la tercera, y así sucesivamente. Años después, rememoraría ese momento como un escape, un olvido instantáneo de la pobreza, del hambre y de la brutalidad de la guerra. Cuando bebía era feliz, confesó. Pero esa efímera felicidad llevaba consigo un precio, una factura que su vida, lamentablemente, terminaría pagando con creces. Entre 1976 y 1980, Mágico González se consolidó como el futbolista más brillante de Centroamérica. Fueron 4 años de dominio absoluto en el balompié salvadoreño, marcando goles de una factura inverosímil, brindando asistencias de fantasía y protagonizando encuentros donde, con su sola presencia, desmantelaba equipos enteros. Sin embargo, esos mismos 4 años estuvieron marcados por un consumo creciente de alcohol, noches de juerga desenfrenada, llegadas tardías a los entrenamientos y desapariciones que se prolongaban por días. Los entrenadores, desesperados, lo reconvenían. Mágico, debes adoptar una actitud profesional. A lo que él, con una ingenuidad o descaro pasmoso, replicaba: pero soy profesional, juego bien, ¿verdad? Ante la innegable calidad de su fútbol, su conclusión era simple: entonces no hay problema. No obstante, la realidad era diametralmente opuesta. Existía un problema latente, un germen silencioso que aún no se manifestaba con toda su crudeza, pero que ya comenzaba a corroer los cimientos de su prometedora carrera. En 1979, Mágico conoció a una mujer en un bar. Su nombre se disiparía de su memoria, un detalle tan efímero como la relación que compartieron, la cual se extendió por apenas 3 meses. Ella quedó encinta. ¿Qué haremos?, le interrogó, con la incertidumbre en sus ojos. Él, desorientado, respondió: no sé, no puedo tener hijos. Tengo 20 años. A lo que ella, con la crudeza de la verdad, replicó: ya los tienes. Mágico, abrumado, optó por la huida, cambió de barrio, ignoró sus llamadas. Nunca conoció a ese vástago. Ese fue el primero de una serie de abandonos, el inicio de un patrón que lamentablemente se repetiría. En 1980, la selección de El Salvador logró una hazaña histórica al clasificar para el Mundial de España en 1982. Para un país devastado por la guerra, una nación poco conocida en el ámbito futbolístico global, este logro representaba un motivo de orgullo inmenso. Y en el corazón de esa gesta, con tan solo 22 años, brillaba Mágico González, la indiscutible estrella, el mejor futbolista del país y quizás de toda la región centroamericana. La noticia de su talento trascendió fronteras, atrayendo la mirada de ojeadores europeos de España, Italia y Francia, todos ansiosos por presenciar en persona la habilidad de aquel enigmático Mágico del que tanto se hablaba. En 1981, un año antes de la cita mundialista, el Cádiz, un club español, le extendió una tentadora oferta: $50,000 al año, un contrato por 3 temporadas, apartamento incluido, y todos los gastos cubiertos. Para un salvadoreño que apenas ganaba $200 al mes, aquella propuesta era una auténtica fortuna, una puerta abierta a un futuro inimaginable.
Mágico aceptó entusiasmado, firmó el precontrato y compartió la feliz noticia con su familia. Su madre, inundada de felicidad, lloró de alegría. «Saldrás de la pobreza, hijo mío». Pero, como suele suceder en su historia, un inconveniente surgió. El FAS, su equipo en El Salvador, se opuso a su partida. «No ahora», le dijeron. «Después del Mundial. Ahora nos debes esto». Mágico nuevamente cedió. Participó en el Mundial de España de 1982, enfrentando a Hungría, Bélgica y Argentina. El Salvador perdió los 3 encuentros, pero Mágico, pese a la adversidad colectiva, deslumbró. En el partido contra Bélgica, regaló una asistencia de tacón que dejó al estadio en un silencio reverencial, un suspiro colectivo de asombro. Contra Argentina regateó al legendario Pasarela y estuvo a punto de marcar un gol que hubiera pasado a la historia. Los periodistas españoles, cautivados, escribieron sobre él: «El jugador más talentoso del Mundial que nadie conoce». Tras la Copa del Mundo, Mágico debía viajar a España para incorporarse al Cádiz e iniciar su trayectoria europea. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un acontecimiento que lo cambió todo. Si se sienten inspirados por esta historia de talento y desafíos, les animamos a seguir el contenido de este canal. Su suscripción nos ayuda a traerles más relatos cautivadores y a crecer como comunidad. Mágico regresó a El Salvador después del Mundial de 1982, aclamado como un héroe nacional, el joven de la chacra, que había pisado los escenarios más grandes del fútbol mundial. Las calles rebosaban de miles de personas esperándolo. Pancartas, banderas ondeando y gritos eufóricos. Mágico descendió del avión, sonrió, saludó a la multitud, y esa misma noche se dirigió a su barrio para celebrar con sus amigos de siempre, bajo el influjo de la cerveza habitual. «¿Cuándo te vas a España?», le preguntaron. «En 2 semanas», respondió él. «Entonces tenemos 2 semanas para despedirnos», concluyeron sus amigos. Esas 2 semanas se estiraron a 1 mes, luego a 2 meses y finalmente a 3. El Cádiz, impaciente, llamaba repetidamente. «¿Cuándo vienes?». «Pronto», respondía Mágico. «Tengo que arreglar unas cosas». «Tienes un contrato», le recordaban. «Lo sé, iré pronto». Pero nunca fue. Mágico estaba dominado por el miedo a dejar su barrio, a separarse de su familia, a sentirse solo en un país desconocido, a fracasar lejos de su tierra natal. «Prefiero ser grande aquí que pequeño allá», le confió a un amigo. Una declaración que encapsulaba su conflicto interno. El Cádiz aguardó pacientemente durante 6 meses, pero la ausencia de Mágico se volvió insostenible y, finalmente, canceló el contrato. Jorge Alberto González había rechazado su primera gran oportunidad internacional, paralizado por el miedo, por la adicción al alcohol y por su renuencia a abandonar su zona de confort. Es crucial retener este momento en la memoria, ya que este patrón de decisiones se repetiría una y otra vez a lo largo de su existencia. La gloria, por así decirlo, se extendió entre 1982 y 1986. Durante esos 4 años, Mágico González fue el monarca absoluto del fútbol centroamericano. Su influencia no se limitaba a El Salvador, abarcaba toda la región: Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. Donde quiera que Mágico jugaba, los estadios se abarrotaban, con 30,000 o 40,000 espectadores, todos ansiosos por deleitarse con su arte. Realizaba proezas que desafiaban la lógica: tiros de rabona, regates con el talón, goles de chilena desde el punto de penal. Mágico no jugaba al fútbol, afirmó un periodista salvadoreño. Mágico hacía arte con el balón. Pero esos mismos 4 años también fueron un torbellino de excesos, con un consumo de alcohol cada vez mayor, fiestas que se prolongaban por 3 días, mujeres que aparecían y desaparecían de su vida, e hijos que nacían sin su presencia. En 1983, otra mujer quedó encinta, fruto de otra relación efímera, y otro hijo que nunca conoció. «No sé cuántos hijos tengo», confesaría años después, con una mezcla de remordimiento y resignación. 5, 6, quizás más. Nunca estuve ahí para ellos.
Su madre, con el corazón desgarrado, le suplicaba: «Jorge, debes detenerte. Vas a terminar destruido». A lo que él, con una arrogancia inconsciente, replicaba: «Mamá, yo controlo. Yo sé lo que hago». La cruda verdad era que no controlaba nada. Este es el primer gran hallazgo que les anuncié al principio. La oferta del Real Madrid, que rechazó para no abandonar su barrio. En 1984, el Real Madrid, buscando un mediocampista con una visión y creatividad únicas. Alguien diferente, alguien precisamente mágico, recibió un soplo de un ojeador español que había visto a Jorge en el Mundial de España de 1982. «Hay un salvadoreño con más talento que cualquiera que haya visto», le dijo al club. El Real Madrid, intrigado, envió a otro ojeador. Observaron a Mágico en 3 partidos. En esos 3 encuentros, Mágico fue la figura indiscutible, marcando 2 goles, brindando 4 asistencias y deslumbrando con pura magia. Le hicieron una oferta formal: $200,000 al año, un contrato por 4 temporadas y la posibilidad de vestir la icónica camiseta blanca del Real Madrid. Mágico tenía entonces 26 años. Era la oportunidad de su vida. Una que solo se presenta una vez. Dijo que lo consideraría. Regresó a su barrio, consultó con sus amigos y con su familia, y bebió cerveza hasta las 4 de la madrugada, sumido en la incertidumbre. «¿Qué hago?», preguntaba. «Ve, es el Real Madrid», le instaban. «Pero no quiero dejar esto. No quiero dejar mi casa», replicaba. Al día siguiente, llamó al representante del Real Madrid. «No voy a ir», dijo. «Perdón, no quiero ir. Aquí estoy bien». «¿Está rechazando al Real Madrid?», inquirió el ojeador incrédulo. «Sí», afirmó Mágico. El observador no podía dar crédito a lo que oía. Llamó al club. «Dice que no». «¿Cómo que dice que no? Nadie le dice que no al Real Madrid». «Este salvadoreño sí», fue la respuesta. La noticia explotó en España. Futbolista centroamericano rechaza al Real Madrid. Los periodistas españoles lo tildaron de loco, idiota, un talento desperdiciado. En El Salvador, algunos lo comprendieron. Mágico es de aquí, no necesita Europa. Otros lo criticaron. Acaba de tirar su carrera a la basura. Ambas posturas contenían una parte de verdad, pero había algo más. Un secreto que Mágico nunca reveló públicamente. Le asaltaba un profundo miedo al fracaso. Miedo de llegar al Real Madrid y no estar a la altura, de ser enviado de vuelta a los 3 meses, de la humillación. «Preferí ser leyenda aquí que fracaso allá», confesó años después. «Fue un error, lo sé, pero fue mi error». Y así continuó jugando en El Salvador, manteniendo su reinado local, pero también perseverando en su hábito de beber, deteriorando su cuerpo poco a poco. Si esta historia les está llegando y les hace reflexionar, recuerden que pueden unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Es una forma sencilla de apoyar contenidos que buscan ir más allá de la superficie. 1986. Mágico, con 28 años, ya había rehusado al Cádiz y al Real Madrid, pero Europa no lo olvidaba. El Cádiz volvió a la carga, esta vez con una propuesta diferente. Ven por 6 meses, solo 6 meses, es una prueba. Si no te sientes a gusto, te puedes marchar. Mágico, presionado por su familia, por los medios de comunicación y por el entorno, aceptó. Llegó a Cádiz en enero de 1986, con 28 años, fuera de forma, con 10 kilogramos de más y el hígado resentido por el alcohol. Su primer entrenamiento fue un completo desastre. Le costaba correr, se fatigaba rápidamente. Sus compañeros lo observaban con extrañeza. «Este es el fenómeno salvadoreño», cuchicheaban entre ellos. El entrenador lo citó a su oficina. «Necesitas ponerte en forma. No puedes jugar así». «Dame 3 semanas», pidió Mágico. En ese breve lapso, Mágico logró perder 8 kilogramos. Dejó de beber, duplicó sus sesiones de entrenamiento y se entregó con ahínco en el gimnasio. Y cuando debutó contra el Real Madrid en el emblemático Santiago Bernabéu, demostró con creces por qué era llamado Mágico. Esta es la segunda revelación prometida al inicio. La confesión de Maradona.
en la que admite sin reservas que Mágico era superior a él. El 22 de marzo de 1986, Cádiz contra Real Madrid, en el majestuoso Santiago Bernabéu, con 80,000 espectadores expectantes. Mágico jugó el partido de su vida. En el primer tiempo, un caño a Michel que lo dejó sentado, un pase de tacón a su delantero, que casi se convierte en gol, un tiro libre que impactó en el travesaño, vibrando el estadio. En el segundo tiempo, un gol de chilena que hizo que todo el Bernabéu se pusiera de pie para ovacionarlo. Un regate a 3 defensores que parecía humanamente imposible. Una asistencia de Rabona que culminó en un gol del Cádiz. El Cádiz se impuso por 3-1 en el Bernabéu, con Mágico como la figura indiscutible del encuentro. Después del partido, los periodistas españoles, sin palabras, apenas podían describir lo que habían presenciado. El mejor jugador que ha pisado el Bernabéu en años. Pero lo más trascendente no ocurrió sobre el césped. Sucedió en el palco. Diego Maradona se encontraba en Madrid esos días y había asistido al partido, deseoso de ver a aquel Mágico del que tanto se hablaba. Cuando Mágico ejecutó la chilena, Maradona se puso de pie de un salto, aplaudió con fervor y gritó como un hincha más, completamente rendido ante el espectáculo. Tras el encuentro, descendió al vestuario y pidió hablar con Mágico. Se encontraron en un pasillo. Mágico, aún empapado en sudor, y Maradona, con una sonrisa radiante, se miraron. «Eres mejor que yo», le espetó Maradona. «Nunca vi a nadie hacer lo que tú haces». Mágico rió, incrédulo. «No digas eso». «Lo digo en serio», insistió Diego. «El problema es que eres vago. Si entrenaras como yo, serías el mejor del mundo». Maradona tenía razón. Mágico poseía un talento superior, pero carecía de la disciplina, de la ambición, del hambre competitiva. «Gracias, Diego». Fue todo lo que Mágico logró articular. Aquella conversación lo cambió todo, porque esa noche, Mágico comprendió una verdad fundamental, que ser el más talentoso no basta, que el talento sin esfuerzo es un desperdicio, que él estaba malgastando el don más grande que había recibido. Pero comprender algo y transformarlo son dos realidades muy distintas. Después de ese partido, Mágico se convirtió en una leyenda en España. Los periodistas escribían sin cesar sobre él, los aficionados lo idolatraban y los entrenadores de grandes clubes anhelaban ficharlo. El Barcelona le hizo una oferta. La Juventus preguntó por él. El Atlético de Madrid lo quería. Pero Mágico regresó a su problema de siempre. 3 meses después de aquel histórico encuentro, Mágico volvió a beber una cerveza, luego 2, y luego todas las que pudo. Empezó a llegar tarde a los entrenamientos, a faltar a las concentraciones. Su rendimiento en el campo disminuyó drásticamente. El entrenador del Cádiz lo relegó al banquillo. «Hasta que no te lo tomes en serio no jugarás», le advirtió. Mágico se enfureció. «Yo juego como quiero, yo soy así». «Entonces, no juegas», fue la tajante respuesta. En julio de 1986, apenas 6 meses después de su llegada, Mágico regresó a El Salvador. El Cádiz no le renovó el contrato. Otra oportunidad perdida. Otra puerta que se cerraba de golpe. De nuevo, el miedo y el alcohol habían triunfado, aniquilando sus sueños europeos. Si esta narrativa les cautiva y les hace ver la importancia de la constancia, no olviden suscribirse a este canal para no perderse más historias que inspiran y desafían nuestras percepciones. Pero el Cádiz, con una fe inquebrantable en su talento, volvió a buscarlo. Fue en 1987, una vez más, con una oferta renovada. Regresa, pero esta vez en serio, sin alcohol, sin fiestas, con profesionalismo. Mágico aceptó. Volvió a España, esta vez con una determinación renovada de quedarse. Y durante 3 años, desde 1987 hasta 1990, Mágico González fue una estrella en España. Quizás no al nivel de Maradona, ni de los grandes nombres de la élite mundial, pero sí lo suficiente para ser respetado, querido y, lo más importante, recordado. Disputó 147 partidos con el Cádiz, anotó 17 goles y brindó 38 asistencias.
Pero más allá de los números, lo que entregó fue pura magia. Partidos donde realizaba proezas que nadie más podía concebir. Momentos que la gente recordaría por siempre. Mágico era diferente, dijo un compañero de equipo años después. Podía estar jugando horriblemente todo el partido, y de repente hacía algo que lo cambiaba todo. Una jugada que nadie más habría visto. Eso era mágico. En 1988, mientras jugaba en el Cádiz, Mágico conoció a una mujer española. Por primera vez en su vida, se enamoró de verdad. Se casaron y tuvieron un hijo. Mágico intentó ser diferente, ser mejor, ser un padre ejemplar. Pero el alcohol, ese demonio silencioso, seguía acechando, esperando su momento. Una noche, después de un partido, salió a celebrar con sus compañeros. Prometió regresar temprano. Solo una cerveza, juró. Volvió al día siguiente, a las 10 de la mañana, ebrio, desorientado. Su esposa lo esperaba con las maletas hechas. O el alcohol, o yo, le dijo. Tú decides. Mágico la miró. Sus ojos se posaron en su hijo, que dormía plácidamente en la cuna. Luego su mirada se detuvo en la botella vacía que sostenía en la mano. Lo siento, dijo. No puedo. Ella se marchó, llevándose a su hijo, y solicitó el divorcio. Mágico tenía 30 años y acababa de perder a su familia. Nuevamente, a causa del alcohol. En 1990, el Cádiz decidió no renovarle el contrato. Mágico tenía entonces 32 años, con sobrepeso, problemas con el alcohol y una edad avanzada para el exigente fútbol europeo. Gracias por todo, Mágico, le dijeron, pero es hora de que regreses a casa. Mágico regresó a El Salvador, pero no como el héroe conquistador que había sido en el pasado, sino como la sombra de lo que pudo haber sido. Jugó 2 años más en el FAS, 2 temporadas en las que, ocasionalmente, su brillo reaparecía, pero ya no era el mismo. Su cuerpo no respondía con la agilidad de antaño. Sus rodillas le dolían y el hígado, castigado por el alcohol, había cobrado su precio. En 1992, con 34 años, Mágico se retiró del fútbol. No hubo una despedida especial, ni un homenaje, simplemente dejó de jugar. Y entonces comenzó la fase más oscura, la parte de su vida que casi nadie conoce: la caída. Esta es la tercera revelación que les prometí al principio. Los hijos que nunca reconoció y el alcoholismo que estuvo a punto de acabar con él. 1993. Mágico González, retirado del fútbol, con 35 años, sin empleo, sin dinero y sin propósito alguno. Había ganado una cantidad considerable en España, no una fortuna, pero sí lo suficiente para vivir holgadamente en El Salvador, para adquirir una casa, para asistir a su familia. Sin embargo, en apenas 2 años, lo había dilapidado todo. El alcohol, los amigos que le pedían prestado y nunca le devolvían, malas inversiones en negocios que no comprendía, y una serie de personas que se aprovechaban de su vulnerabilidad. En 1995, Mágico estaba en la bancarrota. Vivía en la casa de su madre, en la misma chacra donde había nacido, donde todo había comenzado. Volvía a la pobreza, confesó en una entrevista años después, como si nunca hubiera salido. Pero lo más desgarrador no era la pobreza, sino la profunda depresión que lo consumía. Mágico pasaba días enteros encerrado en su habitación, sin salir, sin hablar, sin comer. Bebía desde el momento en que despertaba hasta que se desmayaba. Vodka, ron, cualquier cosa que encontrara. Su madre, con el corazón roto, entraba a su cuarto. «Jorge, tienes que detenerte. Te vas a matar». «Déjame, mamá», le respondía él, con una voz cargada de desesperación. «Déjame morir en paz». En 1996, una mujer apareció en la casa de su madre, acompañada de un niño de 10 años. «Este es su hijo», le dijo a la anciana. «Se llama Jorge, como él». La madre de Mágico permaneció en silencio, observando al niño. Tenía los mismos ojos de su hijo, la misma nariz, la misma sonrisa. «¿Dónde está Jorge?», preguntó.
Adentro, borracho como siempre. La madre entró en la habitación y despertó a Mágico. «Hay una mujer afuera. Dice que este niño es tu hijo». Mágico abrió los ojos, miró a su madre, luego al niño que esperaba en la puerta. «No sé quién es», mintió. «Jorge, es tu hijo. Mírale la cara». Mágico se levantó, tambaleándose por la embriaguez, y miró al niño. El pequeño lo observaba sin juicio, solo con una mirada inquisitiva. «¿Tú eres mi papá?», preguntó el niño. Mágico no respondió. Se dio la vuelta y regresó a la cama. «Dile que se vaya», dijo. «Yo no tengo hijos». La mujer se marchó con el niño, quien lloraba y gritaba: «¡Eres un cobarde! ¡Un maldito cobarde!». Tenía razón, y ese no fue el único. Entre 1996 y el año 2000, otras 4 mujeres aparecieron, cada una con un niño diferente. Todos hijos de Mágico, todos sin reconocer, todos sin padre. «Tengo más de 5 hijos», admitió Mágico años después. «No sé exactamente cuántos. Nunca estuve ahí para ellos. Es lo peor que hice en mi vida. Peor que el alcohol. Peor que desperdiciar mi carrera». En el año 2000, la madre de Mágico falleció a los 72 años. Su corazón, consumido por el dolor de ver a su hijo destruido, no soportó más. Mágico no asistió al funeral. Estaba demasiado ebrio, demasiado avergonzado, demasiado roto. Cuando le informaron de la noticia, lloró por primera vez en años. Lloró solo en su habitación, con una botella en la mano. «Lo siento, mamá», decía. «Perdóname, perdóname». Pero ya era tarde. Si la dureza de esta verdad les impacta y les lleva a una profunda reflexión, les invito a ser parte de este camino de historias. Suscribirse al canal es un pequeño gesto que hace una gran diferencia y nos permite seguir compartiendo contenido que mueve conciencias. Año 2001. Mágico tenía 43 años. Su vida se había desmoronado hasta el punto de vivir en las calles de San Salvador. Sí, en las calles. El que había sido aclamado como el mejor futbolista de la historia de El Salvador, el que había deslumbrado en España, el que Maradona había aplaudido, ahora yacía abandonado en la calle. Dormía en bancos de parques, mendigando monedas para comprar alcohol. La gente lo reconocía. ¿Ese no es Mágico González?, se preguntaban. Algunos le ofrecían dinero por lástima, por respeto a lo que un día fue. Otros, en cambio, lo insultaban. «Así acaban los borrachos. ¡Desperdiciado!». Mágico no respondía. Solo tomaba el dinero, compraba una botella, se sentaba en un parque y bebía hasta que el olvido lo abrazaba. Un día, un periodista lo encontró tendido en un parque, ebrio, sucio, impregnado del olor a alcohol y abandono. Le tomó una fotografía y la publicó en el periódico. La tragedia de Mágico González. La imagen se volvió viral en El Salvador, en España, en toda Centroamérica. La gente no podía creerlo. «¿Cómo es posible que esté así?», decían. Pero nadie hizo nada. Solo miraban, comentaban, juzgaban y seguían con sus vidas. En el año 2002, Mágico estuvo a punto de morir en 3 ocasiones distintas en un solo año. La primera, a causa de una cirrosis hepática. Su hígado, completamente destruido, lo llevó al hospital. Los médicos le advirtieron que si continuaba bebiendo, no le quedaban más de 6 meses de vida. Mágico salió del hospital, compró una botella y bebió. La segunda vez fue por una pelea en un bar. Alguien lo reconoció y se mofó de él. «Mira al gran Mágico, tirado como basura». Mágico, en un arrebato, lo golpeó. El sujeto le devolvió el golpe con una botella, abriéndole la cabeza. Mágico terminó en el hospital de nuevo, con 20 puntos en la frente. La tercera ocasión fue la peor. Una sobredosis de alcohol. Su cuerpo ya no pudo más. Lo encontraron en un callejón, inconsciente, cianótico, apenas respirando. Lo llevaron a urgencias, le realizaron un lavado de estómago y estuvo en coma durante 2 días.
Al despertar, un médico estaba a su lado. Si vuelves a beber, no despertarás la próxima vez. Mágico lo miró fijamente. Entonces, déjeme morir, no tengo nada por qué vivir. Esa es la historia completa. Sin filtros, sin mentiras, sin finales felices inventados. Mágico González fue el mejor y fue el peor. Tuvo todo y lo perdió todo. Pudo ser una leyenda mundial y eligió ser una leyenda local. Destruyó su vida y luego intentó reconstruirla. Abandonó a sus hijos y luego pidió perdón. Rechazó la gloria por miedo, por vergüenza, por cobardía. Y ahora vive con eso todos los días, cada mañana que se despierta. Pero se despierta sobrio, intentando, aprendiendo. Y en una vida que pudo terminar 1000 veces en tragedia total, eso es algo, no es gloria, no es redención completa, no es el final que merecía, pero es su final, real, humano, imperfecto, como él. Si esta historia te ha conmovido profundamente, si has entendido que el talento sin carácter no es nada, si has visto el precio real del miedo y la adicción, entonces, te ruego, compártela. No por Mágico, sino por el niño con talento que necesita escucharla, por el joven con miedo que necesita encontrar valor, por el padre ausente que necesita regresar, por el adicto que necesita creer que puede sobrevivir. Mágico González pudo ser el mejor del mundo, eligió no serlo, y esa elección lo persiguió cada día de su vida. No seas mágico, aprende de Mágico. Ese es el regalo más doloroso, más necesario, más real. Y si quieres seguir explorando narrativas que te harán cuestionar y reflexionar sobre la vida y el potencial humano, no olvides unirte a nuestra comunidad. Haz clic en suscribirte ahora y no te pierdas el próximo capítulo de La Condición Humana.